es Andrés Felipe Chaparro. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería de la CUN y en esta oportunidad les hablaré acerca de los límites en las funciones. Para comenzar, hay que tener en cuenta que una función se compone de al menos dos variables. Entre las más comunes están la variable x y la variable y que éstas se pueden representar de manera numérica a través de una tabla de datos o valores. En el siguiente ejemplo, la tabla está conformada por dos columnas. En una está la variable x y en la otra está la variable y. Al darle un valor a x, se puede hallar el valor de y. Lo único que hay que hacer es reemplazar ese valor en nuestra ecuación. Como vemos en la tabla, he decidido dar como valores de x a los números 2, 4 y 6. Entonces, para hallar el valor de y, cuando x está en 2, lo que hay que hacer es multiplicar 2 por 2 y sumarle 1. Tenemos que el valor de y es igual a 5. Para la siguiente hay que multiplicar 4 por 2 y sumarle 1. Con esto el valor de y sería 9 y en la última también hay que multiplicar por 2, en este caso el 6 y sumarle 1. El valor de y vendría siendo 13. Con lo anterior podemos deducir que la variable y es dependiente y la variable x es independiente. Para explicar el concepto de límites en una función, me remitiré al siguiente ejemplo. Necesito saber cuál es el número más cercano al 1 sin que sea 1. Cualquier persona diría que puede ser el 0 o que puede ser el 2, o en caso de que se puedan usar decimales, el 0.9 o el 1.1. Existe una simbología que nos permite establecer un límite de mejor manera. Nos interesan valores en x que tienden al 1 sin que éste llegue a ser 1. Cuando existe un límite, se debe usar una nomenclatura especial. Esta es, límite de f de x es igual a L, cuando x tiende a A. Usando el ejemplo anterior, tendríamos límite f de 2x más 1 cuando x tiende a 1. Esto significa que cuando yo me aproxime a 1 en el eje x, haré el mismo recorrido pero sobre la gráfica de la función. Lo que me interesa es ver el desplazamiento que hay en el eje y cuando x hace su recorrido. Con lo anterior tenemos que el límite de la función sería igual a 3. Esta fue la forma gráfica. De la manera algebraica sería mucho más sencillo, ya que lo único que tenemos que hacer es reemplazar. En este caso, f de 2 por 1 más 1 es igual a 3. Para establecer el límite en una función continua como esta, f de x es igual a x al cubo menos 4x más 6, al igual que en el ejemplo anterior, solo hay que reemplazar. Si x tiende a 0, tenemos que menos 0 más 6 es igual a 6. Como vemos en la gráfica, cuando x está en 0, y está en 6. Es muy sencillo realmente. Si x tiende a 1, tenemos que 1 menos 4 más 6 es igual a 3. Como lo vemos en la gráfica, cuando x está en 1, y está en 3. Si x tiende a 2, sería 8 menos 8 más 6 es igual a 6. Así obtenemos el último punto de la gráfica, x en 2 y y en 6. En una función discontinua, es decir, una función que tiene valores en x que son prohibidos o no aceptados, veamos un ejemplo. 2x a la 2 menos 2x sobre x menos 1. Aquí tenemos el gráfico. En esta función el valor prohibido sería x igual a 1, ya que 1 menos 1 es igual a 0 y todo número dividido en 0 es indeterminado. Y eso es lo que queremos evitar. Lo que se debe hacer en este caso es factorizar.
Para sacarnos a ese x menos 1 de encima, al factorizar 2x al cuadrado menos 2x, podemos expresarlo como 2x entre paréntesis x menos 1. Con esto podemos cancelar el denominador y lo que queda es reemplazar el 1 en la ecuación. Esto nos daría 2 como resultado y así podemos evaluar ese límite.